comenzamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Fernando Luis Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Estaba leyendo esta mañana que me envió una copia de la notificación de aprobación de una orden confirmando la octava enmienda al plan de ajuste del título 3 del Estado Libre Asociado de la Ley Promesa. Entremos en eso. ¿A qué responde este documento? Mira, Alfonso, es que tuvo que enmendarse la notificación del plan de ajuste de la deuda. La notificación es lo que hace que supuestamente todo el mundo se dé por enterado de que se confirmó el plan de ajuste y las condiciones y los términos que apliquen en su momento. Y esto hay que retrotraernos al proceso de la erradicación de la quiebra para entender de qué se trata. Tenemos una situación donde el gobierno impaga, ¿verdad? No puede pagar sus bonos y entonces se aprueba la ley promesa y la ley promesa es un modelo de quiebra a base del Código de Quiebra Federal que establece que una vez se radica la petición de quiebra hay una orden de injunction que paraliza todas las gestiones de los acreedores. Ese es el famoso injunction de la paralización automática. Todos los acreedores que existían antes del 3 de mayo del 2017 no podrían o no pudieron tomar acciones contra el gobierno en cobro de dinero, de embargo, etcétera. Pero durante el proceso que duró el trámite de la quiebra del gobierno central, pues ellos radicaron su proof of claim y supuestamente en su momento les pagarán lo que corresponda según el plan de ajuste de la deuda. Lo que ocurre es que el plan de ajuste entró en vigor el 15 de marzo de este año, del 2022. Pero escondido dentro de sus disposiciones había otro injunction en contra de los reclamos de acreedores que sus causas de acción surgieron entre el 3 de mayo del 2017 y el 15 de marzo del 2022. Así que durante el proceso de la quiebra, también con la confirmación del plan, surgió un injunction para paralizar esas reclamaciones. Entonces la orden de la jueza establecía un periodo que venció el 13 de junio para que cualquier persona que tuviera una de esas reclamaciones pudiese radicar una moción para pedirla dentro del caso de la quiebra, lo que se llama un gasto administrativo. Eso venció el 13 de junio, pero el último día unas personas que tienen unos casos ante el Tribunal de Mayagüez y otra persona que tiene un caso ante la Corte Federal fueron a nuestra oficina y nos pidieron algún tipo de remedio y se radicó una moción para que se prorrogara o se diera un término adicional, porque nadie se había enterado de eso, Alfonso. La orden de notificación, que ahora está corregida, carecía de la información para que la gente se enterara. ¿Y sabes cómo se enteraron? Cuando el secretario de Justicia, por conducto de sus abogados, empezó a radicar mociones en todos los casos en los tribunales de Puerto Rico, pidiendo la paralización de todos los litigios. Y eso creó tremendo caos porque en términos de 5 años, pues se generan muchos casos y que toman tiempo, particularmente los casos de daños y perjuicios, que son las reclamaciones que se hacen por la negligencia del gobierno, ¿verdad? Que ocasiona daños, accidentes de tránsito, situaciones de accidentes por la construcción de proyectos, etcétera. Y de eso no han querido dar la estadística específica, desafortunadamente. Se han hecho gestiones para buscar el número de casos, pero deben haber cientos de casos que el Departamento de Justicia paralizó. Cuando radicamos la moción, no solamente dijimos que había que conceder una prórroga para que las personas pudiesen ejercer su derecho a presentar una moción para que se le asignen esos gastos administrativos, sino que alegamos que había un defecto en la notificación y que en cualquier caso las personas que no fueron notificadas por el plan de ajuste de la deuda de que sus reclamaciones se iban a paralizar, pues no se les podía violar el derecho. Hay un derecho básico que se llama el due process. No te pueden quitar de la propiedad, no te pueden privar de la propiedad sin un debido procedimiento de ley. Y el debido procedimiento de ley exige notificación. Entonces, las personas que tenían sus casos ante los tribunales de Puerto Rico por reclamaciones de daños y perjuicios contra el gobierno, no se enteraron a tiempo de que el plan les iba a quitar la reclamación. Y se enteran cuando
el Departamento de Justicia radica las mociones y apenas como un mes y medio después venció el término y técnicamente se quedaron sin reclamación por no haber hecho el proceso a tiempo, pero es que no se enteraron. Si no se enteran, tú no puedes hacer nada. Pero afortunadamente nosotros radicamos esa moción representando a un demandante del Tribunal Local de Mayagüez y una demandante del Tribunal Federal. Y la Junta tuvo que hacer unos arreglos a las reclamaciones que estaban exentas de ese interdicto. Y esta orden que te envié, que está en español y está en inglés y se tiene que publicar en los periódicos y en revistas especializadas donde los bonistas están mirando, como The Bond Buyer, etc. Esta orden especifica una lista de las cosas que están exentas de tener que radicar una reclamación de gastos administrativos, de manera que esos procesos pueden seguir en los tribunales. Pero lo que no esté ahí, Alfonso, se paraliza como quiera. Así que es bien importante que los radioescuchas estén pendientes a los periódicos cuando salga la orden publicada y que puedan identificar si tienen algún reclamo en contra del gobierno central que surgió desde el 3 de mayo del 2017 hasta el 15 de marzo de este año 2022. Tienen que mirar eso a ver si su reclamación se permite o no se permite, y si no se permite, cuál es el procedimiento para presentar una reclamación de gastos administrativos, porque ahora hay otra fecha límite, Alfonso, que es el 18 de enero del 2023. Y eso ocurre esa fecha? ¿Perdón? ¿Qué ocurre en esa fecha? Pues ya las personas no podrían radicar su reclamación de gasto administrativo. Gasto administrativo, Alfonso, son los gastos que genera el deudor en la administración de los casos de quiebra, del caso de quiebra. Y es una definición bien específica, pero podría extenderse a ciertas reclamaciones que hagan, por ejemplo, algunos suplidores, algunas personas que prestaron servicios al gobierno bajo la quiebra, etcétera. Y si las personas que tienen esa deuda, ese crédito, ¿verdad?, porque no lo han pagado, no hacen esta gestión de erradicar la petición de gasto administrativo, pues quedarían impedidos de hacerlo posteriormente. Aplicaría el injunction, la prohibición de llevar el reclamo, y sería como una descarga de la deuda. Y esto obviamente le priva a la persona de su derecho. La gestión que hicimos, Alfonso, la parte más significativa, tiene muchas áreas. Si tú ves la orden, es una lista larga de la A a la L de circunstancias que están exentas de erradicar una moción de gastos administrativos, pero la parte más importante es el inciso L, porque esto es lo que cubre a todos los casos de daños y perjuicios que te estaba mencionando. Tú sabes que hay una ley de pleitos contra el Estado que permite que el soberano renuncia a su inmunidad soberana y uno puede como ciudadano demandar al Estado. Tú sabes que está este principio del derecho inglés de king can do no wrong, en donde si el rey no renuncia a su inmunidad, nadie lo puede demandar. Y en este caso, en Puerto Rico, la inmunidad se renuncia a base de la ley de pleitos contra el Estado, que es la ley que permite reclamaciones de daños hasta unos límites de 75,000 o 150,000 dólares en el agregado, si son varios reclamantes demandantes, ¿verdad? Y ahí hay una infinidad de casos, Alfonso. El Estado comete muchas imprudencias, ¿verdad? Y omisiones que ocasionan daño. Y eso, de hecho, hay abogados que se dedican a esta práctica de demandar al gobierno. Pues antes de esta orden enmendada que se logró con las mociones que radicamos nosotros, las reclamaciones de daños y perjuicios bajo la ley de pleitos contra el Estado estaban impedidas de continuar. Y ahí fue que el Departamento de Justicia radicó toda esta cantidad enorme de mociones pidiendo la paralización y archivo de esos casos. Y cuando la gente fue a mirar qué tenía que hacer, pues básicamente el término estaba encima y se venció el término, que venció el 13 de junio. Pero ahora lo que hizo la Junta a la luz de las mociones que radicamos y aprobó la jueza con esta orden es que esos casos no tienen que hacer una reclamación de gastos administrativos. Así que esos casos pueden continuar en el proceso. Y esto es importante porque se hace justicia
a las personas que tenían su caso y que de repente les cayó ese balde de agua fría de que sus casos estaban paralizados y sin jurisdicción para que se continuara el caso y por tanto desestimado. Y esto pues obviamente hace un poquito de justicia. Sin embargo, Alfonso, como te dije, la lista es de la A a la L y la excepción a los pleitos contra el Estado es la L, así que hay otras que hay que mirar. Cualquier persona que tenga una reclamación tendría que fijarse a ver dónde cae para ver si tiene que hacer la reclamación de gasto administrativo o si no la tiene que hacer. Cualquier otro pleito que no caiga ahí en esa lista tiene que hacer la reclamación de gasto administrativo en o antes del 18 de enero del 2023. Y si no lo hace, pierde su derecho. Eso se le pasó por alto a la Junta. ¿O aquí hay algo de mala fe? Mira, en realidad esto explota porque el Departamento de Justicia hace una interpretación extensiva de lo que dice el plan y lo que dice la orden de confirmación en cuanto a qué es lo que está paralizado y lo que se tiene que hacer. Y al radicar todas esas mociones, pues el asunto generó toda esta consternación, ¿verdad? De que vamos a perder nuestros derechos, pero dentro de la interpretación que se hace del plan, uno podía entender que el plan no paralizaba esos reclamos porque el plan tiene otras instancias en las cuales no hay una excepción que no están en esta lista, son unas instancias generales y que se podía hacer una interpretación de que esos casos no estaban paralizados. Además, estaba el issue de que la inmensa mayoría de esas personas no fueron notificadas y por ende una orden de confirmación no puede afectar a una persona que no ha sido notificada. Así que eso estaba como que bien oculto dentro de las entrañas del plan de ajuste de la deuda. Lo que saca a la luz esto es que el Departamento de Justicia dice, están todos paralizados. O sea, tira adelante y dice, están todos paralizados. Y al decir eso, pues entonces se crea este problema que nos llama la atención y es que radicamos las mociones. Cuando radicamos la moción, entonces la Junta se da cuenta de que en realidad sí hay un problema de falta de notificación y de claridad. Lo que hace esta orden es aclarar con mucho más detalle lo que estaba en términos muy generales y ambiguos en el plan de ajuste de la deuda. Lo que pasa es que si el Departamento de Justicia no se hubiera pasado de jaiba al pegarse de ese lenguaje ambiguo para tratar de paralizar todos esos reclamos contra el gobierno, pues a lo mejor hubiera pasado bajo el radar. Pero yo creo que el resultado neto de esto es positivo porque hay claridad y porque una inmensa mayoría de los litigios en contra del gobierno estarían cobijados por la excepción de que no tienen que erradicar gastos administrativos. Porque déjame decirte, Alfonso, radicar un gasto administrativo es un problema porque la Junta te lo podría objetar. Tú lo radicas y la Junta te lo podría objetar. Y si lo objetas, tienes que contratar a un abogado de quiebra para que te lleve la oposición a la objeción con los costos que eso implica. Así que normalmente no va a poder ser tu abogado porque son pocos los abogados de quiebra. Y por ende, tendría que contratar a un abogado adicional para que te lleve a cabo el procedimiento de oponerte a la objeción de la Junta. Porque si no te opones, te pasan en rolo y hacen que tu reclamación quede anulada. Y al anularla no vas a cobrar. Perdiste el caso como quiera. Así que es una complicación el que tengas que ir al tribunal a radicar, al tribunal de quiebra de título 3, a radicar una reclamación de gasto administrativo. Aunque inicialmente se hace por un formulario, Alfonso, la orden está, el formulario. En realidad, si la Junta objeta, y créeme, la Junta objeta esto por montones. Todos los meses se radican varias mociones donde ellos objetan la deuda y como la mayoría de la gente no se puede defender, Alfonso, una de las tragedias que no se han documentado es la gran cantidad de personas que el gobierno le debía y que el gobierno objetó y que esas personas no pudieron comparecer al tribunal
y entonces la jueza anuló su reclamación, que pueden todavía estar esperando que les paguen y en realidad ya su reclamación está anulada. Eso obviamente, pues dentro de esta situación podría ocurrir que aunque sea un gasto administrativo, la Junta diga, no hay suficiente información y radica una objeción porque no hay suficiente información. Y entonces, pues la jueza anula tu reclamo. Así que es bien sensitivo y, bueno, la primera determinación que tú tienes que hacer para saber si estás cubierto por esta orden o no es, tienes una reclamación contra el gobierno central, contra edificios públicos, contra el sistema de retiro, ¿verdad? Porque acuérdate que dentro del gobierno central están estas tres corporaciones. Si tienes una reclamación contra uno de estos deudores, tienes entonces que mirar esta orden con detenimiento, ver dónde cae tu reclamación y si estás exento, pues tú puedes seguir tu reclamación, pero si no estás exento, tienes que radicar un gasto administrativo. Esto es una batalla bien desigual que tienen los ciudadanos puertorriqueños ante la Junta de Control Fiscal. Sin duda, Alfonso, bien desigual. Primero, porque ya vemos que el proceso de notificación fue incompleto. El proceso de notificación no contenía toda la información necesaria para que tú te dieras cuenta de que tu caso iba a estar paralizado y que tenías que radicar una solicitud de gasto administrativo. Eso lo reconoció la jueza y la jueza enmendó el documento por eso mismo. Y el otro asunto es que una vez tú caes en los trámites del título 3, el título 3 es súper complejo, es en inglés. La evidencia de tu reclamación tiene que estar traducida al inglés. Los traductores certificados no es cualquiera, tiene que haber un traductor aceptado por la Corte Federal para que puedas someter documentos oficiales. Si sometes un documento en español, la Junta te lo puede objetar y entonces no pruebas tu caso porque no tienes la evidencia. Los traductores cobran por palabra, Alfonso. No me acuerdo ahora cuánto es el rate que yo he visto, pero es una cantidad en centavos significativa por palabra. Y me imagino que estos documentos son extensos, ¿verdad? Son extensos porque se trata de reclamaciones que a lo mejor hay facturas, hay contratos en español, hay mucha información que podría estar relacionada al caso, que es importante para el caso y que está en español y habría que traducirlo. Entonces la Junta te objetaría porque no tiene los documentos en español. Si la Junta entiende que no hay suficiente información anejada a la reclamación, te objeta por falta de información. Entonces ahí es que tú tienes que contratar a un abogado. Podrías ir solo al tribunal, pero ya tú sabes lo que eso significa. Te pasan el rolo. Y eso pues implica que mucha gente se va a quedar sin su derecho. Y eso es bien injusto, porque en realidad es una situación en la cual el trámite del deudor, como quiera, sigue siendo el gobierno de Puerto Rico, que es megapoderoso comparado con las personas, ¿verdad?, individuales. Así que es una batalla de David contra Goliat. Licenciado, antes de finalizar brevemente, ayer el gobernador hizo unas expresiones. Dice, las amenazas veladas no funcionan conmigo. Se refiere a dos proyectos de ley que están bajo consideración, creo que es en la Cámara, y no sé si es uno en la Cámara y uno en el Senado, que tienen que ver con lo de Luma. ¿Usted conoce de estos dos proyectos de ley? Sí, se refieren a la cancelación del contrato y a la transición, y son iniciativas legislativas importantes en la medida en que establecen un proceso ordenado para la transición. Sabes que el 30 de noviembre pues hay que tomar una decisión sobre si se extiende o no el contrato. La situación actual con esos proyectos es de un choque, ¿verdad? Porque el gobernador es el abogado de Luma y no importa el sufrimiento y las muertes que la gestión de Luma ha ocasionado en Puerto Rico y seguirá ocasionando mientras sigan ahí, pues el gobernador defiende a Luma. Y esta iniciativa, particularmente de Luis Raúl Torres, que está presidiendo la Comisión de Energía de la Cámara, pues es importante para darle orden. El contrato tiene las cláusulas. O sea, si eso no se aprobase, Alfonso, eso no cambia la situación de que Luma tiene que proceder a un trámite de transición ordenada para devolver las operaciones. Fíjate que Luma no adquirió ni un activo, ni es dueña de nada. Luma lo que hace es operar. Porque eso es otra de las cosas que dicen por ahí, que miente la gente. No, porque eso es de Luma ya, Luma no lo puede... No, Luma lo que hace es operar. Por tanto, lo que tiene que devolver es la operación.
Y eso lo que implica es entregar la información sobre los protocolos de trabajo, los récords de las bases de informática, todo el software que se preparó con el dinero de los contribuyentes puertorriqueños, de los abonados, porque recuerda que todo eso lo pagamos nosotros. El gobierno nada más puso 750 millones del dinero de los contribuyentes. Así que todo eso es del pueblo de Puerto Rico. Y Luma lo que tiene que hacer es ordenadamente ir entregando. Si aquí tenemos el CRM, el programa de apoyo al cliente, pues tiene que haber un grupo de técnicos de la Autoridad de Energía Eléctrica y el grupo de técnicos de Luma se reúnen, discuten cómo va a ser la transición y la entrega. Muchas veces es la entrega de los passwords, Alfonso, de los user ID, los passwords de los empleados. Hay que hacer un trabajo de reclutamiento para traer a los compañeros y compañeras desplazados a las diferentes agencias para que regresen a sus empleos y se pone una fecha límite para completar ese proceso. Todo eso está estructurado en el propio contrato. Sí, puede hacerse mucho más en términos de organizar el proceso, pero si no se aprobase ese proyecto de ley, como quiera, se podría dar la transición a partir del 1 de diciembre, como debe ser la decisión si el gobernador le importa el sufrimiento del pueblo de Puerto Rico. Bueno, rápidamente me dijo que tenía que acabar un poquito más temprano hoy, pero el gobernador Pierluisi también dijo que la intención del gobierno de Biden no es imponer el control en la modernización del sistema energético. Esto ante la visita esta semana de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm. ¿Le podemos creer al gobernador que no hay ninguna intención de parte del gobierno de Biden de imponer el control? ¿Y qué va a hacer el gobierno de Biden y la secretaria de Energía? Observar. Van a ser observadores. Cualquier injerencia que Biden le haya dado a la secretaria es para controlar el proceso, para evitar los excesos tal vez. Digamos que es para evitar los excesos de Luma, porque yo estoy seguro que dentro de las reuniones que tuvo la secretaria de Energía, tuvo reuniones con gente que le pudo explicar el riesgo que está corriendo Puerto Rico con el que Luma vaya a administrar los fondos federales. Y eso tiene que estar como primer norte de la secretaria, que esos fondos federales no sean objeto de saqueo y de pillaje como Luma tiene planificado. Y eso es control. Eso no es observar, eso no es estar de afuera, eso es control. Y eso es importante para el pueblo de Puerto Rico, para que cada uno de ese dinero, de esos dólares, llegue realmente a los equipos y a las mejoras, a las construcciones que hacen falta y no se vayan para Canadá o Texas al otro día de la medianoche. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Cómo no, Alfonso, que estés bien, que pases buen día.